tal? Buenas noches, amigos y hermanos. Realmente es un momento especial para nuestra iglesia esta reunión el día de hoy, ya que estamos recordando nuestro aniversario 111. Y realmente para aquellos que hemos compartido muchos años en la iglesia, es un privilegio, un honor poder estar siguiendo un poco la posta de lo que nuestros hermanos han hecho con tanto esfuerzo. Y en este momento nos toca a nosotros y nos toca en una manera especial en este tiempo en el cual compartimos. Nos gustaría, como hacemos siempre, estar con toda la iglesia compartiendo la palabra o un momento de comunión, pero Dios lo ha permitido así y bueno, del mismo modo estamos cada uno en su casa, pero con el mismo deseo y el mismo sentir de poder recordar un poco más lo que ha sido nuestra iglesia, no solo para el centro de Santa Fe, sino para toda la ciudad y la provincia de Santa Fe. José Alfredo quizás aquí va a compartir un poquito, en unas pocas palabras, lo que realmente ha hecho, cómo ha sido un poco, ha sido uno de los que más ha estado también en el tiempo en la iglesia, ya que nació aquí y realmente conoce mucho en cuanto a lo que ha hecho la iglesia en toda la ciudad. Bueno, esto que contamos es a partir de 1909, el 111 aniversario. Pero antes de esto tenemos también registros que nos llevan inclusive a 1896, como uno de los primeros grupos que ya comenzaba a juntarse aquí en la ciudad. Todavía en casas de familia, luego en un galpón que se comenzó prestando, digamos, hasta que de pronto los hermanos tienen la idea de hacer el primer templo, que no es exactamente este donde estamos ahora. Hay una foto, creo que lo vamos a poder ver, usted va a poder contemplar un poco lo que era el primer templo y después cómo hay fotos también que usted la va a estar mirando en este momento, de cómo se fue generando un poco este templo actual. Que solamente era casi la mitad, el que ocupaba el espacio, más o menos la mitad de lo que es hoy el salón que tenemos. Y luego viene esta reforma, que es la que más o menos estamos viendo, aunque después volvió a sufrir otras pequeñas reformas, pero la grande se hizo en 1958. Como para que más o menos tengamos una idea, que creo que hay una foto también que la van a poder apreciar en este momento. Así que estamos hablando de muchos años más que 111 todavía, donde ya la obra comienza a hacerse realidad. ¿No es cierto? En aquel entonces ya se pensaba como algo muy lejano, muy futuro, y bueno, y hoy nos encuentra en la iglesia y de esta manera, y cuesta verla así vacía, pero sabemos que nuestro corazón está, que alguna vez vamos a volver de nuevo a nuestro salón. Y Alfredo, vos que quizás tenés más años, nuestra iglesia realmente cómo ha sido de influencia un poco para la zona de Santa Fe, digamos. Yo de los años que estoy he visto los anexos que teníamos que se han convertido en iglesias, grandes iglesias, unas hermosas iglesias de hermanos que compartieron tiempo con nosotros y luego el Señor los llamó a distintas actividades y más allá de lo que es la ciudad de Santa Fe. ¿Tenés memoria más o menos de algunos lugares que quizás sé que vos has compartido, que de tu niñez que has ido a otros lugares? Sí, ya desde aquí hubo muchos lugares en los cuales empezó a colaborar. Uno de los primeros de ellos fue en Esperanza. Tenemos que tener en cuenta que la obra prácticamente crece de la misma forma, más o menos a fines de 1800 y principios del 1900, en Esperanza sobre todo. Allí hay un grupo grande que se empezó a formar y a gestar en lo que después hoy conocemos como la nueva iglesia, no solamente de la denominación nuestra, sino también bautista más que nada, que es la que comienza más o menos junto con nuestra obra. Luego también tenemos Laguna Paiva, distante a unos casi 50 kilómetros de acá de la ciudad, que también hace mucho tiempo se está colaborando. Y bueno, y después hay muchas otras localidades, como comenzando más al norte, como Margarita, Calchaquí, toda una serie de lugares que fuera de la ciudad la obra comienza a extenderse, y con la tarea de diferentes hermanos. Sí, he escuchado, digamos, he participado de algunas partes, digamos, de esa extensión que tuvo la iglesia, pero he tenido la oportunidad de escuchar a hermanos que han compartido historias muy lindas, ¿no? De cómo el evangelio se iba llevando a esos lugares,
cuando la iglesia tuvo que apoyar también la provincia vecina de Paraná, en los momentos difíciles que se vivió ese momento la iglesia allí, y realmente Dios nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo, y somos unos agradecidos a la oportunidad que Dios nos da de poder ser parte de extender el Evangelio, reconociendo y sabiendo la responsabilidad que eso implica, y aún más siempre rogando a Dios que nos amplíe aún la visión de lo que debemos cumplir aquí en nuestra zona. Estamos en pleno centro de Santa Fe y realmente esperamos ser de bendición para nuestros vecinos en primer lugar, para nuestras familias, para nuestra sociedad, y realmente poder contribuir al crecimiento de la extensión del Evangelio y el crecimiento de la vida de la ciudad y el crecimiento espiritual de toda la zona. Así que Dios nos ha permitido compartir este momento y ahora lo estamos haciendo de este modo, rogando y orando para que Dios nos guíe cómo seguir, siempre tratando de respetar a nuestras autoridades y tratando de cumplir para que no ser de perjuicio para otros, ¿no? Sino al contrario, tratar de estar siendo de bendición. Me gustaría solamente rescatar algo muy importante, y es que la obra comienza con el apellido de un hombre. No sabemos ni siquiera el nombre de él. Se llamaba Don Jordán. Él venía vestido como en esa época, con una especie de piloto largo, de color oscuro, y solamente su propósito era venir a vender Biblias en ese momento. Y ellos lo hacían de manera ambulante, visitaban casa por casa e invitaban a la gente a comprarla y ayudar a aprender a leer con la Biblia. Y así es como justamente comienza la obra de nuestra iglesia. Pero quería rescatar el hecho de que esta persona, sabemos que vino de un lugar muy lejano, de algún lugar de Gran Bretaña, no sabemos exactamente de dónde, pero sí sabemos que se bajó del ferrocarril en la estación Santa Fe, y que de ahí con su valija con Biblias comenzó la obra que él nunca se imaginó, que vendiendo esa Biblia iba a aparecer una iglesia que gracias a Dios el Señor nos ha colocado en ella. Pero que tengamos en cuenta esto: no importa cómo nos llamemos, no importa el apellido que tengamos, de él solamente tenemos esto, el apellido, una cosa curiosa, no el nombre, pero sin embargo de él queda esta historia o esta lección que podemos aprender, que el Señor de una pequeña obra puede hacer algo muy grande, puede encender una llama como la encendió en la ciudad de Santa Fe en aquel momento. Bien, y el momento es nuestro ahora, de nosotros comenzar a hacer nuestra parte, seguir haciendo nuestra parte, el cual te invito a que después seas uno de ellos y que puedas compartir con nosotros este momento que va a arrancar ahora con canto, en el cual te invitamos a que te unas. Sí, no va a quedar van allí en el living de tu casa, a los hermanos que están cantando, acoplate a ello, aunque desafines, total, somos de la familia que te estamos escuchando, a poder cantar en este momento junto con todos nosotros, a escuchar la palabra de Dios, a compartir el momento de oración. Así que quédate con nosotros y Dios te va a bendecir. Nos vemos. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh.
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió como Él es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió como Él es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió como Él es Dios. Su nombre es Cristo. El que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor.
Hermanos, primero y antes que nada, desde acá de Buenos Aires, mandarles un gran saludo. Es una bendición pensar en el testimonio del Señor en ese lugar hace 111 años. Así que la gloria y la honra al Señor, pero desde acá, humildemente, de parte mía y de toda la familia, queremos mandarle un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones, y damos gloria al Señor por un testimonio que se levanta allí en la ciudad de Santa Fe de ya 111 años. Así que este saludo a la distancia, y bueno, un privilegio y un honor poder participar de alguna manera en esta celebración tan importante de la gracia de Dios. Un abrazo enorme, bendiciones. Bueno, hermanos, el tiempo con la palabra, y vuelvo a, antes de comenzar, mandarle un gran saludo, pedir al Señor que en este tiempo especial Él pueda sostenerlos y bendecirlos. Y si me acompañan, me gustaría poder meditar hoy en una porción de Filipenses que es muy conocida, pero no por eso no deja de ser apropiada para estos tiempos. Filipenses capítulo 3. A veces tenemos la tendencia, y no es algo incorrecto porque la Escritura lo contempla muchas veces, la tendencia de en ciertos momentos de la vida, la tendencia de en ciertas etapas de la vida, en ciertas fechas especiales o momentos de dificultad, tender a mirar hacia atrás. Y la verdad que la mirada hacia el pasado para ver la gracia de Dios, para ver lo que el Señor ha hecho en la vida, para ver lo que el Señor es para nosotros, es algo necesario y es de bendición. Pero me gustaría en este tiempo con la palabra que el Señor pueda guiarnos a ver su gracia hacia adelante, esta gracia que proyecta, y poder alzar o dirigir la mirada hacia lo que vendrá, llenos de expectativas y llenos de esperanza en el Señor, en lo que el Señor es, y que este Dios que nos ha formado, que nos ha bendecido, que nos ha salvado, y que podemos ver su mano poderosa obrando en cada uno de nosotros, es este que quiere seguir obrando a futuro. Así que Filipenses capítulo 3, vuelvo a decir, es una porción de la Escritura conocida, pero un lugar donde necesitamos detenernos en este tiempo. Tenemos una breve oración. Amado Padre, queremos rogarte que tú nos hables, que bendigas tu palabra, que tu Santo Espíritu obre con poder en cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti. Padre, perdona nuestros pecados y danos la gracia de poder tener un tiempo de comunión transformador. Lo necesitamos y te lo pedimos confiados en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3, voy a dar lectura a partir del verso 12. Dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora vuelvo a decirte, ahí donde estás es una porción que conoces, quizás la sabes de memoria, quizás has escuchado muchísimos sermones. ¿Cuál es la intención en este tiempo? Que pueda ser un tiempo donde el Señor, de una manera sencilla pero directa, pueda ayudarnos a mirar hacia adelante, ayudarnos a pensar en que su gracia sigue teniendo planes, sigue queriendo proyectarnos. Y para eso vamos a ver conceptos muy sencillos. El primero, versículo 12 y versículo 13, lo leí, pero vuelvo a darle lectura. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es curioso, ¿no? Porque el que lo dice es el apóstol Pablo, y a veces tendemos a idealizar a los personajes bíblicos, y a veces, aunque nos cuesta mucho reconocerlo, tendemos a pensar de nosotros que estamos en cierta posición. El apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hago el gesto de asir porque asir tiene que ver con agarrar firmemente. Dice, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me detengo ahí a propósito, porque el primer concepto involucra el verso 12 y la mayor parte del verso 13, pero no el final. ¿Cuál es el primer consejo de parte del Señor? Escucha, hermano, no te confundas. Es interesante que esta porción está llena de elementos y de referencias
deportivas. Yo sé que vos mirás mi vida, quizás yo puedo mirar la tuya y decir, bueno, no te veo muy asociado al deporte. Sin embargo, las palabras griegas que el Señor va a poner aquí en boca del apóstol Pablo están muy relacionadas con los deportes, sobre todo con las carreras. Fíjate, la palabra alcanzado, prosigo, extendiéndome, meta, premio, eran todas palabras deportivas. Ahora, en este contexto, yo vuelvo a repetirte el primer consejo de Dios. No te confundas. A veces tenemos una confusión y nos creemos que ya somos perfectos. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. La palabra griega significa sin que falte nada. ¿Y por qué aclaro la palabra griega? Porque en el verso 15 dice, fíjate, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos. Y entonces alguno puede, si le da lectura a la palabra con mayor atención, encontrar una aparente contradicción. Pero son dos palabras distintas. La palabra del verso 12, como te dije, es alguien que no le falta nada. Y la palabra del verso 15 es alguien maduro. Ahora, cuando pensamos en la madurez cristiana, puede ser algo que quizás vos, hermano o hermana, hayas alcanzado. Lo que nunca debe confundirnos es pensar que por tener cierto grado de madurez, no nos falta nada. Mira, la palabra del verso 12 es la misma palabra que el Señor Jesús en Juan capítulo 17, en su oración al Padre va a decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor diciéndole al Padre, Dios el Hijo diciéndole a Dios el Padre, he cumplido, no falta nada, estoy preparado para ir a la cruz, hice todo lo que me diste para hacer. Ahora, cuando pensamos en nuestra vida y cuando pensamos en esta gracia que nos lleva para adelante, yo quiero decirte, pero en realidad quiero escucharlo también de parte del Señor. Querido hermano, no te confundas. Cuando miramos nuestra vida hoy y miramos un instante hacia el pasado, yo sé que te dije que íbamos a mirar hacia el futuro, pero miramos un instante hacia el pasado, y si me acompañas en Filipenses 3, a partir del verso 4, Pablo va a hablar de su pasado. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Verso 5, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ahora mirá, cuando miramos la vida del apóstol Pablo, su pasado y el momento donde él escribe la epístola a los filipenses, había muchas cosas que habían cambiado en su vida. El Señor en su gracia había obrado para bien, había obrado poderosamente. Quizás en este tiempo vos y yo debamos reconsiderar eso y decir, gloria a Dios, Señor, has cambiado mucho en mi vida. Pero, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermano, hermana, no te confundas. La gracia del Señor quiere y debe seguir obrando en la vida. La gracia del Señor debe llevarnos como el corredor que no va a detenerse en su marcha, a considerar que hacia el futuro esta gracia que ha cambiado tanto en la vida debe seguir obrando. Es interesante, yo no sé si prestaste atención, pero cuando llegamos al verso 13, yo me detuve y no leí la última parte porque va a ser nuestro segundo concepto. Acordate que el primero es no te confundas, pero voy a leer el verso 13 nuevamente. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta palabra pretendo también es curiosa. Pareciera que el apóstol va diciendo, yo no estoy queriendo mostrar que lo alcancé. Yo no estoy queriendo mostrar que aprobé todas las materias, que ya mi curso de estudios en esta escuela de gracia terminó. Dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es interesante la palabra griega, porque la palabra griega que aquí se traduce olvidando, es una palabra que si la escuchamos en un principio la podemos tomar como algo negativo. La palabra significa ser negligente, sacar de la mente. Y cuando pienso en olvidar, yo debo confesar, quizás vos debas hacer lo mismo, que muchas veces nos olvidamos de cosas, o que somos negligentes, o que no cumplimos, o que se nos pasa algo que debíamos recordar y que era importante. Pero aquí el contexto muestra que el apóstol está diciendo que él va a olvidar lo que queda atrás, pero no está hablando solo de cosas malas. Mirá, hermano, hermana, para no confundirnos debemos entender esta frase que hemos escuchado tantas veces. A mí me la decía mi abuela, lo pasado
pisado. Y vos decís, claro, lo malo, mi pecado del pasado ha sido perdonado, ha sido borrado, si ha sido confesado, y si obviamente vos del otro lado has tenido este encuentro personal con el único que puede salvar y perdonar pecado, Cristo Jesús. Pero acá el concepto va un poquito más, aquello bueno, aquellas bendiciones que el Señor trajo a la vida, aquellos momentos donde el Señor nos usó en el servicio con poder, no deberíamos tenerlos todo el tiempo en la mente. No deberíamos confundirnos, deberíamos entender que la gracia de Dios nos quiere llevar a más, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y el contexto no viene hablando de pecado, sino viene hablando de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, no te confundas. Todo lo que la gracia del Señor ha hecho hasta aquí no es el final. Podemos tener cierto grado de madurez, pero nos siguen faltando cosas. No te confundas. Permitamos que la gracia del Señor nos tome de la mano y nos lleve a mirar por más, nos lleve a mirar hacia adelante. Recordá, primer concepto, no te confundas. Segundo concepto, y ahora termino el verso 13, porque yo te leí olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero el verso 13 tiene una frase final y dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y por qué hago extendiéndome? Primero porque es la única vez que esta palabra griega se usa en el Nuevo Testamento y significa justamente eso, sobreestirarse. Algunos ven acá la imagen del corredor, no sé si solés ver carreras, yo mucho no, pero viste que va el corredor ahí, estos hombres y mujeres tan rápidos, va a llegar a la meta y como vienen los otros corredores, se estira, se extiende. Mira, primer concepto, primer consejo de Dios, no te confundas. Segundo, no te conformes. El Señor está queriendo que su gracia nos lleve a extendernos, a sobreestirarnos a más. La palabra de Dios, contrariamente a lo que muchos van diciendo por ahí, nunca promete salud, dinero y amor. La palabra del Señor y el Dios de la palabra nunca promete circunstancias ideales. De hecho, aquellos que predican este evangelio de la prosperidad deberían volver a la palabra, revisar los ejemplos bíblicos, revisar el carácter de Dios y darse cuenta que no es como ellos están compartiendo, no es lo que ellos están predicando. Pero sí quiero detenerme en algunos textos en la Escritura. Mirá, poné algo en Filipenses capítulo 3, yo voy a dejar un papel allí, y acompáñame a Salmos capítulo 84. Va a ser bien breve y bien rápido, pero este segundo concepto, no solo no te confundas, sino no te conformes, me gustaría que nos haga hacer un recorrido breve por la Escritura. Dice el Salmo capítulo 84, verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ahora, yo te hablé de que el Evangelio de la Prosperidad siembra conceptos que no son bíblicos, pero aquí la Escritura dice, irán de poder en poder. Fíjate lo que dice, me muevo del Salmo 84, por si estás tomando nota, a Proverbios capítulo 4, y dice Proverbios capítulo 4, verso 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el Salmo 84, irán de poder en poder. Dice Proverbios capítulo 4, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Fíjate otro texto, 2 Corintios, vamos a ver dos allí, y estamos más cerca de Filipenses. Así que vamos a 2 Corintios, primero capítulo 2 y luego capítulo 3. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora fíjate, la senda de los justos como la luz de la aurora. El Salmo decía irán de poder en poder. Aquí dice 2 Corintios capítulo 2, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahora es interesante, recordad que este segundo concepto, este segundo consejo, el primero era no te confundas, pero el segundo es no te conformes. Yo comencé haciendo toda una introducción acerca de este evangelio de la prosperidad. Este evangelio que promete salud, dinero y amor es incorrecto y no es bíblico. Sin embargo, hay muchos textos bíblicos donde el Señor en su palabra
habla de ir de poder en poder, habla de la senda de los justos que es como la luz de la aurora, habla de que el Señor nos llevará de triunfo en triunfo, habla de que el Señor nos llevará de gloria en gloria. Por ahí es el más conocido porque lo hemos cantado, ese coro que dice, viste, de gloria en gloria te veo. Y la realidad es que aquí deberíamos detenernos y pensar, bueno, ¿cuál es el denominador común de todos estos textos, de todos estos versículos? El denominador común es que es el Señor el que hace la obra, y que no siempre es una obra que pueda verse exteriormente. Que el Señor nos diga irán de poder en poder, los llevaré en triunfo, irán de gloria en gloria, no tiene que ver con un auto nuevo, con una casa nueva o con nadie enfermándose en la familia, pero sí tiene que ver con este concepto bíblico en donde cuando nos aferramos del Señor y cuando buscamos al Señor, Él nos hace florecer espiritualmente en la vida. Es interesante pensar que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, siendo quizás el conducto humano por el cual el Señor va a hacernos llegar la palabra, está escribiendo desde la cárcel. Y dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y uno dice, no entendiste, Pablo, estás preso. Probablemente no salgas más, probablemente te maten, probablemente te torturen. El apóstol, sin embargo, tenía, por esta gracia de Dios que nos lleva más allá, este segundo concepto tan claro: no te conformes, el Señor tiene planes para la vida, el Señor tiene gracia para la vida, el Señor tiene de su espíritu para darnos cada día. Y si bien la ecuación no es la que estos hermanos equivocados, digo hermanos siendo muy generoso, al presentar este supuesto evangelio de la prosperidad, guían a tantas personas en el error. Si bien no es esa la línea, sí debemos ver que bíblicamente el Señor anima a su pueblo, el Señor insta a su pueblo a no conformarse, a entender que en Él podemos esperar y mirar al futuro y decir, yo quiero extenderme a lo que está delante, hay planes todavía para mí, hay gracia todavía para mí. Yo no sé qué te pasa al leer las diferentes historias bíblicas. A veces con los años y con la exposición a la Escritura tendemos a idealizar a los hombres y a las mujeres que Dios ha usado. Y yo debo decirte, sin querer ser irrespetuoso y sin querer pasarme de la raya, muchos de esos hombres y mujeres que Dios usó con poder, jamás los hubiéramos escogido nosotros. Jamás los hubiera escogido ningún presidente, ninguna autoridad. Moisés era un hombre de 80 años, que estaba trabajando en un desierto, que estaba cuidando ovejas, a pesar de que había sido criado como un egipcio, y para los egipcios los pastores de ovejas eran abominación, y no solo estaba cuidando y pastoreando ovejas, sino que esas ovejas eran de su suegro. Y a ese hombre Dios va a elegir para que sea el líder que va a guiar a su pueblo tantos años en el desierto. David era este jovencito al cual ni siquiera su padre había invitado a la comida cuando aquel profeta había venido a visitar la casa. Tal es así que el profeta debió decirle a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y ahí Isaí dijo, no, hay uno que está con las ovejas. Y vino David, el rey que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, hermano, hermana, en este tiempo especial, miremos hacia atrás y veamos la gracia del Señor obrando en la vida. Pero no te confundas, Todavía hay más cosas que el Señor quiere hacer. Y no te conformes, que el Señor en su gracia nos lleve a extendernos a más, que el Señor en su gracia nos lleve de gloria en gloria. Y vuelvo a repetirlo. Esto no quiere decir un mejor auto, una mejor casa, una mejor salud. Esto quiere decir que, como dice la Escritura, espero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El Señor sigue queriendo llevarnos a más. Sigue queriéndonos guiar a esta extensión, dice el verso 13, extendiéndome a lo que está delante. Claro, el primer consejo era no te conformes. No, perdón, el primero era no te confundas, mirá, ya me confundí yo, no te confundas. El segundo era no te conformes, pero vamos al tercero, porque leímos el verso 12, leímos el verso 13, recordalos bien, no te confundas, no te conformes, pero el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. La palabra prosigo en griego podría traducirse persigo. O sea, no te confundas, no te conformes, recordá que el contexto es de una carrera y generalmente cuando hablamos de la vida cristiana y de las palabras griegas que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros entendamos cómo es esta carrera de la vida cristiana, no es una carrera de velocidad, 100 metros, sino que es una carrera de resistencia. Por eso cuando leemos el verso 14, prosigo o persigo a la meta, al premio, la meta era ese punto en el horizonte que el corredor miraba para continuar corriendo, pero el premio era esa corona de laureles que se le daba a los vencedores. No te confundas, no te conformes, no te canses. Y yo sé que a veces nos cansamos. ¿Y sabes por qué? Lo sé, porque la palabra lo dice y porque a mí me pasa. Y yo me imagino que a vos también te pasa. Sobre todo estos tiempos que nos tocan vivir no son tiempos fáciles. Son tiempos donde el mundo está en crisis, donde estamos atravesando un año y un momento de la vida y de la sociedad que quizás no lo esperábamos, donde hay un montón de cosas que parecían cotidianas, como trabajar, como salir de la casa, quizás para los más jóvenes ir al colegio, ir a estudiar, visitarnos unos a otros, un montón de cosas que dábamos por sentado y que asumíamos que las íbamos a tener siempre, y hace ya un tiempo largo que no las tenemos. Y muchas veces el alma se va cansando. Por eso no te canses. Por eso prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso esta meta que era esa marca en el horizonte, por eso el premio que era esta corona de laureles, en realidad la meta y el premio, si vos te pones a pensar y lees el contexto, y ahora vamos a leer algunos textos, todo se resume en lo mismo. La manera en la que no vamos a cansarnos, la manera en la que debemos proseguir, la manera en que no vamos a ser confundidos, no nos vamos a conformar, pero que nuestros brazos van a tener fuerza, que nuestras piernas van a seguir andando, que nuestro corazón va a seguir animado, es cuando entendemos que esa meta y ese premio es el Señor. Es el Señor Jesús. Por eso dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 10, antes, Filipenses 3:10. Bueno, debería leerte el 9 y debería leerte el 8. Dice el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dice el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahora vos fíjate que todo el contexto de lo que el Señor nos está diciendo, todo el contexto de lo que el apóstol Pablo desde la prisión va a escribir, todos estos consejos que tienen que ver con no confundirnos, con no conformarnos, con no cansarnos, tiene que ver con esta gracia que nos sigue llevando a Cristo, que nos sigue llevando a mirarle a Él, que nos sigue llevando a esperar de Él, que aún en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, debe llevarnos individualmente y como iglesia a entender que hay gracia para el futuro y que esa gracia es Cristo, que hay una meta donde debemos fijar nuestros ojos y que esa meta es Cristo, que hay un premio que estamos esperando alcanzar y que ese premio es Cristo. Claro, a riesgo de parecer monotemático, hermanos, deberíamos entender que la Escritura lo es. Y que cuando pensamos en nuestra vida y pensamos en nuestro futuro y a veces lo miramos con cierta incertidumbre, con cierto temor, con ciertas dudas, y eso nos lleva a desanimarnos, deberíamos sentir el abrazo del Señor, la mano del Señor, la palabra del Señor diciéndonos, escucha, no te canses. No te canses. Mira, quiero leerte lo que va a escribir el apóstol en Filipenses capítulo 1, verso 4. Él está pidiéndole a los filipenses que oren por él, para que él sea liberado. Y en un momento en el verso 20 dice, y voy a hacer lo que hice antes, voy a leerte 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol va a decir, oren por mí, yo sé que me van a liberar. Y dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Y ahí es donde me mareo. Pareciera que el apóstol va a decirle, ustedes oren por mí que a mí me van a liberar. Y yo sé que no voy a ser avergonzado, yo sé que el Señor Jesucristo va a ser magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. Y vos decís, ¿cómo? Al apóstol no le preocupaba morir. El apóstol estaba interesado, el apóstol estaba enfocado en magnificar al Señor. La palabra magnificar a veces nos confunde. Otras traducciones dicen dar honor, exaltar. El apóstol dice, yo lo que en realidad quiero, lo que en realidad sé que va a pasar y sé que no voy a ser avergonzado, es que voy a poder honrar al Señor, ya sea que viva para Él o que muera. Mirá, estos tiempos, nada más lejos de mi intención y de esta meditación de Filipenses capítulo 3, de pensar en la muerte, sí decirte algo. Esta gracia que nos ha acompañado hasta aquí, que nos ha salvado, que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido y sostenido, va a seguir estando presente en el futuro. Es una gracia que nos proyecta y es una gracia que nos dice, escucha, no te confundas. Y si has alcanzado madurez, todavía hay más cosas que quiero darte. Es esta gracia que nos dice, no te conformes, extendete. Yo quiero llevarte de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Pero es esta gracia que también nos dice, a veces con mano fuerte, pero a veces nos susurra al oído, no te canses, no te canses. Yo quiero usar tu vida, yo quiero usar la iglesia para darle honor a Cristo, sea como sea. En tiempos normales o en tiempos de pandemia, en tiempos de actividad, en tiempos de movimiento o en tiempos de quietud. Que podamos mirar al futuro y entender que la gracia del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, debe proyectar la vida, debe animarnos, debe hacernos mirar hacia adelante, aun cuando a veces cuesta. Porque vos recordás, y no te lo voy a hacer buscar, pero dice allí el profeta, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Y yo no sé si te pasa, pero yo muchas veces me he preguntado, ¿pero cómo es eso? Hay que siempre tener la mirada en la meta, en el premio. Y la meta y el premio es Cristo. Y cada vez que la palabra se abre debe ser para recordarnos eso. Y yo espero que en esta breve meditación el Señor nos haya guiado individualmente y como iglesia, como grupo, pero cada uno en particular, a escuchar su voz diciéndonos con amor y con firmeza, escuchá, no te confundas, no te conformes, no te canses. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu pueda aplicarla a cada corazón, para que al mirar hacia adelante, en vez de llenarnos de incertidumbres, de temores, de todas esas cosas que tantas veces llenan la vida y el corazón, al mirar hacia el futuro, podamos llenarnos de Cristo. Y que nuestra meta sea la que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo, que podamos darle honor a Él, pase lo que pase. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, adoramos tu nombre y clamamos para que hagas una obra poderosa en cada corazón. Padre, gracias por el ánimo que hay en tu palabra, por tu Santo Espíritu y porque podemos mirar al futuro sabiendo que tu gracia está disponible. Padre, guárdanos de confundirnos, de conformarnos, de cansarnos. Ayúdanos a que aferrados a ti, por la obra y el poder de tu Espíritu y con la meta clara en Cristo, como iglesia, pero individualmente, podamos avanzar cada día por más. Adoramos tu nombre y te agradecemos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido un honor y un privilegio. Dios les bendiga mucho. Muchos dicen que eres el principio y fin, el alfa y omega, soberano de un reino inconmovible, quien derriba fortalezas,
Dicen que gobiernas con toda autoridad, que tu nombre es eterno, que te inclinas cuando escuchas que te llama el gran Dios que todo ve. Pero para mí tú eres un Dios cercano. Para mí tú eres mi Padre amado, quien me habla al oído y me olvida lo que he sido. Mi Jesús, eres cercano para mí. Tú eres eso y mucho más de lo que puedo imaginar. Tú eres todo para mí, pero para mí tú eres un Dios cercano. Para mí tú eres mi Padre amado, quien me habla al oído y olvida lo que he sido. Mi Jesús, eres cercano para mí. Mi Jesús, tú eres cercano para mí. Bien, continuamos con este momento en el cual vamos a adorar a nuestro Dios. Y realmente después de haber compartido la palabra de Dios, te pido, hermanos, que te tomes unos segundos, unos minutitos para poder reflexionar y para poder preparar tu corazón y tratar de llegar a la adoración a nuestro Dios. Y dice el Salmo 103, el salmista allí dice: bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A ese Dios te pido que en este momento tu corazón se predisponga a adorarle. El momento que dejó implementado nuestro Dios es para hacer memoria. Y aquí el salmista está haciendo eso. Está mirando su interior y quizás hablando consigo mismo. Es la idea de este salmo, en el cual él hace reflexión y trae a su mente algunas cositas. Primero recuerda que Dios es el que los perdona de sus pecados. Sigue siendo el mismo Dios, el que perdona nuestros pecados. Dice que el que sana sus dolencias. Quizá tu corazón, tu alma, tu vida está dolida, lastimada. Acércate a Dios, es el que sana. Dice que el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces, no? Aquellos hemos caído y hemos caído muy profundo y hemos sentido la mano de nuestro Dios tendida tratando de recuperarnos. Dice que corona de bienes tu vida, de misericordia, de favores. Dice que sacia tu boca de bien, hace justicia en tu vida y hace derecho en tus violencias. ¿Cuántas veces nos sentimos agredidos, que nos han tratado mal? Dios se va a encargar. Dios es el que hace la justicia, Dios es el que realmente nos corona de favores. A ese Dios que hacía reflexión el salmista, a ese Dios en el cual se nos invita a hacer memoria, te invito que en este momento puedas estar recordando. Para eso nos dejó estos símbolos, pan y el vino. Pan símbolo de su cuerpo, el vino símbolo de su sangre. Y en este momento vamos a orar por el pan, el cual te invito a que en tu casa, allí donde estás, en el lugar donde te encuentres, te puedas acercar a Dios en oración y puedas pedir la bendición sobre el pan y haciendo memoria de lo que hizo Dios en tu vida
y lo que aún falta por hacer. Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos trajo Jesucristo. Gracias porque de Él sacia nuestros corazones. Él vino y completó toda nuestra vida. Cuando nos encontrábamos hundidos en el hoyo de nuestra vida, nos tendió una mano. Y gracias porque nos vino a buscar. Gracias porque llenó de gratitud en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que hizo a nuestro favor. Y en este momento, a ese Dios, a nuestro Dios, vamos a hacer memoria y vamos a recordar por medio de este pan. Ese cuerpo que debió ocupar mi vida, que ocupó nuestro Dios. Bendice el pan en cada hogar, Señor, que en este momento va a ser partido. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente. Ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en
Antes de tomar la copa y hacer el recuerdo de este símbolo también, hemos leído en el Salmo 103 hasta el 8 y dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por lo tanto, agradecemos a nuestro Dios el hecho de no solamente habernos perdonado, sino el hecho también de haber ocupado nuestro lugar en la cruz y derramando su sangre, cuyo símbolo tenemos en esta copa para poder recordar este momento. Oramos por la copa también. Gracias, nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, porque el valor que Él tiene es inmenso. Al recordar nuestras iniquidades, nuestros pecados, y que nosotros no podíamos hacerlo. Realmente no tenemos palabras para decirte una vez más, gracias, como tantos hermanos lo han hecho en este lugar. Lo decimos una vez más, gracias por haberlo hecho por amor y nada más que por amor a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz.
La iglesia somos todos. Muy bien, estamos llegando ya al final de la transmisión y realmente queremos en primer lugar darle muchas gracias a Nacho Ferro y a su esposa Miriam, como así también a toda la familia que seguramente ha intervenido y ha trabajado en esto, y en el nombre de él a todos y a tantos hermanos que también de otras iglesias nos han enviado sus saludos, nos han acompañado y siguen haciéndolo en este momento, y también hermanos y hermanas en particular, especialmente aquellos que nos precedieron y que con tanto esfuerzo, con tanta fidelidad, lograron lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Así que estamos a Dios en primer lugar agradecidos, pero también al esfuerzo de cada uno de ellos por habernos permitido llegar hasta este momento así. Bien, y como decía Alfredo, así que muchísimas gracias y agradecemos a Dios por los hermanos mayores que nos han sido de tanta bendición. Queremos extenderle un abrazo, un beso y decirle muchísimas gracias por el ejemplo, por la ayuda, por ese pilar de oración que sabemos que tenemos siempre de nuestros hermanos que están, aunque muchas veces no lo podemos ver por su edad, sabemos que están allí, los cuales le mandamos un gran abrazo, un beso muy grande y deseamos pronto poder tenerlos con nosotros. Gracias por llegar hasta este momento en la transmisión. Le invitamos a que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo pueda estar haciendo. De ese modo va a estar informado, la campanita le va a sonar cuando tenemos alguna actividad especial y va a estar pudiendo recibir de ese modo la transmisión. Y también si quizás todavía no está o desea estar en el grupo de WhatsApp de la iglesia, donde usted puede estar recibiendo información, puede estar recibiendo allí quizás algún mensaje, algún motivo de oración y quiere ser partícipe de esto, háganos llegar, allí va a aparecer abajo nuestro WhatsApp, va a ser bienvenido y vamos a tratar de ser de bendición para usted. Así que invitamos a que nos sigan acompañando. Si todavía usted no está en un grupo, es hermano y no está en un grupo de crecimiento, o es un amigo y quiere participar de algún grupo de los crecimientos de la iglesia, le pedimos que también nos haga llegar allí al WhatsApp de la iglesia. Nosotros nos vamos a contactar con ustedes, le vamos a decir fecha o lugar, hora, cómo estamos realizando estos grupos de crecimiento en el cual compartimos, pasamos un lindo momento de comunión y junto a la palabra de Dios, y creemos que puede ser de bendición para su vida. Así que si usted desea estar en uno de estos grupos, háganos saber, todavía no está, háganos saber y vamos a integrarlo a alguno de ellos para que sea partícipe también de las actividades de la iglesia. Sigamos orando por la iglesia en general, nuestra iglesia en particular, y que Dios permita que el Evangelio siga creciendo, se siga extendiendo aún más en este tiempo de pandemia. Los invitamos. Próximo miércoles, 20 horas, vamos a tener también un estudio especial de Habacuc. Nuestro hermano Gerardo Ferace nos hizo llegar también el estudio de Habacuc, que durante 3 miércoles vamos a estar compartiendo, y los invito a que se puedan unir, sean parte y vayan siguiendo este estudio que realmente es muy, pero muy bueno. Así que no es fácil que alguien hable de los profetas menores y especialmente de Habacuc, así que es recomendable que estemos ahí. Sí, incluso tener la posibilidad de que por este medio que sea tener a Gerardo, realmente uno de los predicadores muy bueno de esta época, y agradecemos también su participación, su predisposición, y realmente agradecemos todo lo que él hace por nuestra iglesia también. Le mandamos un saludo, nos vemos el día miércoles a partir de las 20 horas, esté atento y lo vamos a estar compartiendo. Dios los bendiga, nos vemos el día miércoles. Hace muchos años, un colportor caminaba por la calle Santa Fe vendiendo Biblias. Se encuentra con una señora que estaba limpiando la vereda de su casa afuera. Le habla de Cristo, le ofrece vender una Biblia. Aquella mujer se interesa en la Biblia y compra la Biblia. Luego el colportor se va. Aquella mujer luego se encuentra con su esposo, don Mateo. Y don Mateo le dice a su esposa: ¿por qué has comprado una Biblia? No sabemos leer la Biblia. Devuélvela. Entonces la mujer va en busca del colportor y se encuentra con él y le dice lo que el marido le había dicho. Entonces el colportor se ofrece a enseñarles a leer la Biblia. Entonces un día se encuentra con ellos, le enseña a leer la Biblia y ambos, aquel matrimonio, don Mateo y su esposa, reciben a Cristo en el corazón. Desde aquel entonces, aquel matrimonio comienza a trabajar para las cosas del Señor, dando testimonio. A partir de ese tiempo,
comienzan a hacer ese testimonio de la iglesia de Calle La Rioja. Se preguntarán, ¿de dónde saqué esa información? Bueno, estuve preguntando un poco, ¿cómo nace ese testimonio hermoso de la iglesia de Santa Fe de Calle La Rioja? Y gracias a Dios que ya han pasado 111 años. Y me hace recordar lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 12. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Desde que nace la iglesia, la palabra del Señor surca los pueblos, pasa fronteras, entra a diferentes países y pueblos, y la palabra del Señor germina en corazones sinceros, con que aquellos que se han arrepentido y depositan su fe en el Señor Jesucristo. Y los testimonios iban naciendo, testimonios locales en diferentes partes del mundo. Así también, la iglesia de Calle La Rioja fue sembrado el testimonio a través de este matrimonio de don Mateo, por medio de este hermano colportor que iba vendiendo por las calles la Sagrada Escritura. 111 años han pasado, donde la iglesia sigue caminando con Jesucristo, donde Cristo sigue formando a su pueblo, preparando por medio de su Espíritu Santo. Me hace recordar Filipenses el capítulo 1 y el versículo 6. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios que tenemos promesas. Gracias a Dios que contamos con la fuerza del Señor. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos caminando hacia adelante, crezcamos en el Señor, busquemos cada día la madurez, sigamos predicando el Evangelio, vivamos en la voluntad del Señor. Solo así vamos a estar fortalecidos cada día y seguiremos dando testimonio de aquel que murió y resucitó por nosotros y que vive nuestra vida y es una realidad constante y es el que nos dio la esperanza eterna para la gloria en el Padre. Gracias a Dios que el Señor ha plantado hace 111 años un testimonio hermoso allá en Calle La Rioja, en Santa Fe Capital. Gracias a Dios que el Señor les ha guiado a transcurrir 111 años, un año más de vida. Queridos hermanos, feliz cumpleaños. Les deseo lo mejor, que sigan creciendo, que sigan pregonando la palabra, fortalezcas en el Señor, seamos cada día fieles, sigamos dando testimonio de aquel que pronto volverá. Jesucristo pronto volverá. Sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos amó y nos llamó hacia la gloria eterna. Así que sigamos compartiendo el mensaje de la Biblia. Feliz cumpleaños, queridos hermanos. Les deseo lo mejor desde Salta Capital. Les saluda Francisco. Que el Señor les fortalezca y cada día nos ayude a comprender un poquito más de la profunda bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Desde Salta, un abrazo grande y feliz cumpleaños. Felicidades, cumplir 111 años es una hazaña histórica para una iglesia, también para la iglesia de ustedes. Creo que este momento es el momento para mirar para atrás y agradecer por los que fueron, por aquellos que edificaron todo esto con todos los problemas que siempre tiene la obra del Señor, pero que la dejaron en pie. Agradecer por el presente, porque como iglesia somos la única institución en el mundo que tiene hoy un mensaje de esperanza. Y agradecer por el futuro, porque el Señor va a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin. Es el día como para recordar el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios los bendiga. Hola, amados hermanos de nuestra iglesia madre de allí de Santa Fe. Qué alegría poder estar compartiendo este tiempo, 111 años. En realidad nos emociona porque nacimos allí junto con Gloria
y también están nuestros padres espirituales. Y qué lindo recordar esta trayectoria de fidelidad, de amor al Señor. Recordamos a tantos amados que ya están en la presencia del Señor, a don Walter, algunos de la familia Sánchez, de cuánta bendición fue Norma para nuestras vidas. También al Lito, que también su cumpleaños le honramos, él nos ganó. También ejemplos que están ahí vivos, como Raulito, como Alfredo, como César, líderes nuestros de tantos años, pero también otros queridos como don Oscar, don Titi, don Silvio, don Mateo, todos amados hermanos, nuestros ancianos. Un abrazo también a don Roberto, que está con ustedes, pero también recordamos a don Arturo Scram. Cuántos amados, un abrazo grande en esta celebración y también agradecer sus oraciones, porque somos parte también de aquel ministerio y lo que pasa aquí en Roca. Está filmando en este momento el otro anciano de General Roca. Ustedes saben que no hace tanto largo tiempo hemos sido reconocidos como iglesia y estamos sirviendo todos juntos acá, junto con Martín, que ahora se los voy a presentar, con los hermanos entre la juventud, los niños, los matrimonios, y ahora bueno, por este medio de comunión, por el Zoom, ahora por WhatsApp. Pero bueno, que Dios los haga 1000 veces más de lo que son, y los bendiga como has prometido, el Dios de vuestros padres, Jehová nuestro Señor, nuestro gran Salvador. Oramos por ustedes y nos deleitamos. Nos hubiera gustado estar allí en esta celebración, no es posible, pero estamos de esta manera. Un abrazo a todos los amados en aquel lugar. Y a todos los que quedan también de las familias. Gloria, no sé si quiere decir algo. Sí, feliz cumpleaños, amada iglesia, muchas bendiciones. Es lindo saludarles y pensaba que llegaron las estradas a la iglesia por un folleto que nos dieron en el Barco Dulos. Y no podía ser mejor la guía de Dios que la iglesia que nos cobijó, que nos alimentó en nuestros primeros pasos, y somos agradecidos. Y por eso hoy nos emocionamos de pensar en este aniversario. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los siga utilizando para su honra y gloria.